investigación tiene que ver con eso que mencionó Jorge, que es la salvajada de las salvajinas. Así le dicen allá, en la parte alta de la cuenca del río Cauca, que fue la que se vio afectada por la construcción de la represa. Con esto, el título es un poco complejo, pero en realidad lo que hice fue como analizar los cambios que produjo la construcción de la hidroeléctrica en la parte alta de la cuenca, donde realmente se afectó. Esa es una población, bueno, se ubica en la vertiente occidental del río Cauca, en la parte alta. Lo que vemos ahí es el municipio, el mapa del municipio de Suárez. Lo que está en azulito pues es todo lo que abarca la represa de la Salvajina, pero en realidad la represa compromete dos municipios, Morales y Suárez. Son 30 kilómetros que se alcanzó a inundar. Bueno, lo que hoy se conoce como la Salvajina, antes era conocido como el cañón de la Salvajina, que es ese, era el río corriendo libre en medio de un cañón. Esto era poblado originariamente por una población campesina, mayoritariamente negra, que basaba su economía en la agricultura y en la minería. Eran dos actividades que se complementaban. Digamos que la gente contaba que en invierno se trabajaba la finca y en verano se hacía minería, mientras esto es una foto de las balsas aquí en Huanchico. Es una foto muy vieja antes de que se construyera la Salvajina. Entonces digamos que voy a empezar a contarles el antes de que se construyera ese monstruo. Esto era el mercado de Huanchico. Resulta que había una actividad muy conocida por los nortecaucanos como la balsería. Yo creo que acá también las balsadas. Entonces resulta que ellos cuentan que desde allá de la parte alta, desde ese cañón, tiraban las balsas llenas de guagua y venían a dar acá a Huanchico y las llevaban hacia Cali para comercializarlas. Las tiraban desde la parte alta, desde esa cuenca, desde arriba abajo. Estaban las balsadas y acá llegaba la guagua, que es la foto anterior. Miren la guagua. Sí. Y para comercializarlas. La balsada se hacía de la siguiente manera. Los habitantes del corregimiento de Suárez, y toda la parte alta del río Cauca, en cada predio había una mata de guadua. Allí dejaban echar la guadua, la cortaban y la amarraban con un bejuco que ellos tenían para hacer una balsa. La balsa consistía en hacer dos tableros. Un tablero que era el primero que caía al agua y otro tablero que era el segundo que iba sobre el primero. Y sobre ese tablero, sobre ese par de tableros, venía ya la agricultura, ratas, los animales y demás. Y allí venía el balsero, que era la persona que venía guiando la balsa y que a su vez allí preparaba sus alimentos. Ellos hacían una casita que le llamaban de bar en tierra, que era de esta forma, y allí ellos preparaban sus alimentos que los traían uno de su causa, uno desde su lugar de origen y otros los que pescaban, hasta llegar a Puerto Mayarino. Era el nombre que se dio a ese lugar de la balsada. Allí se hacía el comercio de Cali. Por eso quienes vivimos aquí decimos que el desarrollo de Cali entró por Puerto Mayarino, que había un tren que le llamaban tranvía, que subía por la carrera octava hasta el barrio Santa Rosa, o sea,
la antigua Galería Central, y allí era que llevaban todas sus mercancías a vender. Había un segundo paso que era también sobre el río Cauca, que era el paso del comercio. Ustedes lo habrán oído mencionar muchas veces. Allá ya no había la avanzada, allá había otra forma para atravesar el río que era diferente al de la Guadua. Por allí también se iba con la mercancía que venía del norte del Valle del Cauca, ¿sí?, para luego seguir comercializándolo. Sin embargo, yo le dejo a la compañera que Sí, ahorita le toca su turno, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su... Bueno, entonces como les iba diciendo, bueno, esa era como una actividad que se realizaba y que obviamente con la construcción de la salvajina pues se dejó de realizar. Estas son fotografías de cuando el valle geográfico del río Cauca se inundaba en el invierno. Entonces eso afectaba a todos los cañaduzales, ¿no? Imagínense. Bueno, entonces la construcción de la represa obedece a los intereses del capital, única y exclusivamente a los intereses del capital. La intervención del río está asociada con el cultivo de caña y la producción de azúcar. Resulta que en el siglo XX mentira, en el 1950 las familias hacendadas de Cali empezaron a pensar como en una forma de intervenir el río justamente para que dejaran de pasar estas cosas. Entonces empezaron como a pensar, existe como una multinacional, por decirlo de alguna manera, que se llama la TBC, Tennessee Valley Authority, que ha sido como la que más ha construido represas en el mundo. Entonces empezaron a contactarse con ella y empezaron a pensar, o sea, esto es algo que se venía pensando desde hace muchísimos años, desde el 50. Luego en el 52 ya los industriales del Valle del Cauca se reunieron y pensaron que para que se pudiera construir o se pudieran regular las aguas del río, tenía que existir el Estado tenía que avalarlo de alguna manera. Entonces empezó a pensar en crear una corporación autónoma que permitiera la realización de esto. Entonces ahí es donde se piensa CBC, y CBC nace en el 52-54. Luego esta idea fue avalada contó con todo el apoyo del presidente en ese entonces, era Rojas Pinilla, y él fue el que facilitó la reforma para que se crearan las corporaciones autónomas. La primera que se creó en el país fue CBC, justamente para facilitar la construcción de la represa. Luego se dio un hito muy importante en el mundo, que fue el rompimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Eso fue en 1960. Ese rompimiento implicó que Cuba era el mayor productor y exportador de azúcar para Estados Unidos. Entonces, con esa relación rota, pues no había quien supliera esa demanda. Entonces Colombia lo podía hacer, y ahí se empezó a haber más demanda de azúcar en el mundo. Entonces el Valle Geográfico del río Cauca se empezó a cultivar, a llenar más de caña y se empezó a producir más azúcar. Entonces era necesario ya de alguna manera intervenir el río, y ahí fue cuando se empezó a pensar en la construcción de la represa. Ya todo estaba listo y en el 70 se empezó la construcción. Todo empezó con la compra de las tierras, y esta es una parte pues bastante triste para la gente, porque la gente cuenta que cuando llegaron a comprarle sus tierras, pues le empezaron a ofrecer cantidades de dinero que ellos dicen irrisorias. O sea, eran fincas en las que se producía muchísimo, porque todas se encontraban en la vega del río, y pues la gente no quería vender. Pero entonces CBC llegó a un punto en que le dijo a la gente: o venden o venden. El que no vendió, pues se inundó. Estas son como fotografías de la construcción. Uno piensa que eso es mentira, pero hubo una señora que me contó una historia. Me dijo: mire, yo no vendí, yo nunca fui a reclamar esa plata al banco, y la represa se llenó en el 85. Y ella cuenta que esa tarde ya estaba normal, moliendo. Ella tenía una molienda de panela,
y que cuando empezaron a ver que el agua así en los pies, o sea, ellos no creían, entonces corra, recoger las cosas, y se inundaba la gente y se inundaba con todo. Mi mamá es de Buenos Aires y tengo afortunadamente 9 tíos, de esos son 7 tías. Y mis tías todas, a su edad de 12 años, iban a sacar oro cuando estaban haciendo precisamente esa construcción, porque no sé qué bendición tenemos, pero allá es demasiado oro, tanto así que ella en el día sacaba el oro que tenía que coger para ella y en la madrugada cogía el oro para ella. En el día trabajaba y daba producción de oro, y en la madrugada trabajaba y las pepitas de oro que quedaban eran para ella. En este momento que estaban haciendo las inundaciones, ella habla así, cuando estaban inundando las Salvajinas, cual. En realidad era cuando estaba removiendo todo este material. La gente tenía, de hecho hubo mucha gente que mataron porque se metían en las noches a hacer eso que el compañero menciona. Esta es como una foto de la aérea de las Salvajinas, esos son los 30 kilómetros que les menciono. Pues a la gente le impactó de muchas formas y casi todas son negativas, sobre todo a la gente mayor, porque pues fueron quienes pudieron vivenciar cómo era tener un río, una arteria viva, vivir del río, vivir con el río y luego experimentar un lago inmenso, seco, mudo. Entonces ellos fueron los más afectados tanto emocionalmente como de todas las formas. Entonces aquí viene como un relato que es algo triste y para mí, a mí me lo dice todo. Yo no sé a ustedes, pero esto me lo contó un señor, uno de los señores más viejos que incluso murió el año pasado. Entonces él dice, el día que el río se quedó silencioso, mis lágrimas se vinieron, lloré por el río, no sé, un sentimiento, es como si me hubieran arrancado parte de mi vida. Me hizo mucha falta el río Cauca, ya después quedó todo sereno, ya no lo escuchaba. Claro, debe haber sido muy impactante, ¿no? Uno haber crecido, nacido, haberse formado con ese ruido y de repente ese silencio y bueno, y todo lo que eso acarreó. Entonces justamente esa es una de las cosas que más impactan y es como el haber roto todo ese movimiento ocasionó para la gente como un silencio que hasta hoy para ellos es... Sí, es total. Bueno, eso trajo muchas transformaciones. Las principales es, bueno, la gente que no vendió tuvo que empezar a rehacer su vida en la parte más alta de la montaña. Eso es lo que hoy se conoce como el corregimiento de Mindalá. Mindalá es el embarcadero principal de la Salvajina, ahí es donde está esa chorrera. Si ustedes han ido a la Salvajina, pues eso es Mindalá. Es como el corregimiento principal donde la Salvajina, donde se lleva a cabo pues como toda la... Ahí es donde llegan los planchones, ahí es donde se mueve el turismo, ahí es donde sucede todo, ahí es donde ha llegado la minería y ahorita está como con mucho más auge. A raíz de la construcción de la Salvajina pues empezaron a suceder muchísimas cosas en el territorio y una de ellas es que las prácticas de la agricultura cambiaron, entonces la gente cuenta que tuvo que empezar a sembrar en las partes más altas, así como lo vemos acá. Empezar a cambiar, sí, claro, cambiar lo que se sembraba. Si se sembraba café arábico, pues el café arábico en esa parte alta ya no me va a dar, entonces tuvo que ir a la Federación de Cafeteros y que empezar a cambiar los árboles por unos que sí pegaran en ese suelo. Además de eso, empezar a incursionar con los agroquímicos, con los agrotóxicos, porque pues ya no se podía cultivar. 2 minutos? No, yo apenas voy a preguntar. 10. Es que es muy largo, es una historia muy larga. Eso es la agricultura. Entonces la agricultura se transformó de gran manera, se dejó de sembrar como se sembraba, se dejó de tener en cuenta la luna, porque pues ya con lo químico no importa el tiempo, sino que, en fin, aceleran los procesos. Luego, otro cambio importante fue tener que empezar a enfrentarse a esa movilidad, lo que decía el compañero. Entonces, la gente, al principio no existía el planchón. Una cosa que se me olvidaba contarles es que, bueno, la Salvajina se inundó en el 85 y en el 86 se creó un movimiento que se conocía como ASOPROASA, que era Asociación Pro Damnificados de la Salvajina de los municipios de Morales y Suárez.
Esa gente se fue caminando desde Suárez hasta Popayán inicialmente para exigir, entre todas esas peticiones, transporte, porque no tenían cómo movilizarse en ese lago tan inmenso, y entre otras como carreteras, hospitales, bueno, muchísimas cosas. Luego esa marcha avanzó hasta Bogotá. En Bogotá se logró conciliar y se llegó a una acta que se conoce como el Acta del 86, donde se pudo llegar a unos acuerdos, y uno de esos acuerdos es el planchón. Gracias a toda esa lucha pues se logró el planchón, que es esto que vemos aquí, que es lo que la gente usa para moverse alrededor y entre las veredas, y bueno. Pero es que son solo en horarios, ¿no? O sea, no es que estén todo el día, ¿no? Entonces la gente tiene esa imposibilidad de poder salir de su casa cuando quiere. Luego solamente el planchón se embarca a las 7 y llega a las 3 a determinado punto, y luego a las 3 en el último punto la gente lo puede volver a coger, y ya si te cogió a las 3 por acá, pues ya no lo puedes volver a usar. Entonces, claro, las dinámicas cambiaron totalmente. Es que la casa del vecino. Exacto, o sea, fue algo, pues, que contarlo no es lo mismo que vivirlo, y la gente... Y lo venden como una solución del mismo gobierno, ¿no? Que el gobierno fue el que puso el planchón para la movilidad de la gente y no sé qué y tal. Claro, es que cuando a uno le hablan de Salvajina, pues a uno le hablan de una obra hermosa, ¿cierto? Y de que la quimera, como dijo la CBC, era una quimera, una bella realidad. Pero en realidad nunca se habló y nunca se habla de esa población que se afectó, que son negros, claro, solo eran negros, eran pobres. Entonces, ¿a quién le importan los negros? ¿A quién le importan los pobres? Nunca se habló de que hubo una población que se desterró, se olvidó. Entonces, eso es el desarrollo, o sea, nos venden un modelo que nos va a favorecer, pero en realidad no nos favorece, solo favorece al capital. Y los únicos beneficiados con la construcción de la represa fueron los ingenios, fueron los terratenientes y los dueños de los ingenios, los ingenios azucareros, fueron los únicos que se vieron beneficiados con la construcción de este embalse, nadie más. La minería fue otra práctica que se vio afectada, porque por ejemplo ella era una minera de 90 años que nos contaba cómo fue su práctica cuando existía el río. Ahora pues la práctica solo puede ser minería de filón en los ríos de las montañas y nada más, y tecnificada. Y ahora pues la competencia es muy grande porque cada vez llega más gente del norte, del sur del país con la minería tecnificada. Competir con estas personas pues siguen siendo damnificados. Bueno, estas son como historias de gente que hacía minería ancestral, que fue también como un golpe difícil porque pues es un territorio, allá nació la minería, ¿no? Desde 1937 describen que llegó el primer estable minero a esas La tierra de tierras. Francia Márquez, ¿no? Al lado. Claro, esa es la tierra de Francia Márquez, pero Francia es de la toma, es una parte más alta, esta fue la parte más afectada. La toma tuvo afectaciones, pero digamos que fueron como daños colaterales, porque en realidad más que todo nos afectó el clima, bueno, otros factores, pero sí se vieron afectados. Sí, pues fue algo, en conclusión fue un desastre. Un desastre. Para la gente fue una salvajada. Una salvajada. Y algo como un datico como espantoso, y es que la naturaleza tiene memoria, así como nuestros músculos. Porque el embalse tiene un comportamiento hidrológico que según precipitaciones sube y baja, ¿no? Puede subir hasta subir y bajar entre 150 metros, ¿no? Cuando está muy bajito sale la floración de sedimentos, y se han encontrado que muchas veces el resto de plástico, de guava, de lo que eran las antiguas edificaciones y construcciones afloran, ¿no? Entonces como que es el río mismo diciendo: no te olvides que por acá estuvimos hace tiempo una cantidad de familias y miren los restos de estas casas, ¿no? Otra cuestión, para ilustrarle un poquito una cosa, que digamos que para construir esta represa nunca se hizo una consulta previa, porque pues la figura de la consulta previa que conocemos existe ahora, no existía en ese entonces. Entonces se construyó sin preguntarle a la gente si estaba o no de acuerdo. Resulta que luego de muchos años ellos empezaron a pagarle al Ministerio del Ambiente un dinero, porque obviamente estaban perjudicando a la comunidad y al ambiente. Pero llegó un momento en que en la ANLA les dijo: ya no pueden pagar más, es necesario que ustedes lleven a cabo lo que se llama como un plan de manejo ambiental, pero es que un plan de manejo ambiental no se hace antes, no se hace después, 30, 40 años después de construido, sino que se hace antes, pero pues acá todo lo hicieron al revés.
Entonces en la actualidad se encuentran elaborando eso que se llama un plan de manejo ambiental, y eso ha sido otra pelea muy difícil porque la gente actualmente, antes era la EPSA, ahora es Celsia, que se la vendieron a un consenso español, y entonces ahora se entienden es con Celsia, y ahora las comunidades, pues de todas las formas en las que se ha organizado, hoy son consejos comunitarios, se encuentran dando una pelea con la represa. Para eso pues han tenido que organizarse de múltiples maneras. Una de esas es que para poder elaborar ese plan de manejo ambiental ellos tienen que hacer algo que se llama como un plan de vida, y ese plan de vida tiene que ver mucho con el pasado. Entonces se tuvo que empezar a indagar cómo se vivía antes de la salvajina para entender qué fue lo que se afectó, y ya con eso, con esos insumos, pues poder pelearle a esta gente y decirle, mire, a mí me pasó esto, a mí me deben esto, y estar en esa pelea. O sea, esta gente se ha portado re mal, ha atropellado a la comunidad, y ustedes se comentan que no se ha elaborado un plan de manejo ambiental, y han pasado como 15 años, y bueno, o sea, eso es lo que les quería contar, que sigue siendo una cosa, un problema para la comunidad, nunca se logra conciliar, y